que es algo histórico que se juzga a un alto funcionario del gobierno. ¿Qué opinión tiene Movimiento Ciudadano o qué postura tiene respecto a esto? ¿Se debería de juzgar también al presidente, expresidente de la República, Felipe Calderón, por lo que hizo su secretario de Seguridad? ¿Crees realmente tú y tu partido que no sabía el presidente de la República, expresidente Felipe Calderón, lo que estaba haciendo su secretario? Bueno, y no hablo necesariamente por mi partido, porque no hay una postura, no hemos discutido una postura formal, pero sí conozco la postura de la mayoría de quienes somos integrantes de la dirección y de militantes del Movimiento Ciudadano, y te puedo decir que efectivamente sí es un hecho histórico que un personaje de la estatura política, de la influencia política que tuvo Genaro García Luna durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que haya sido juzgado. Nosotros creemos, eso sí lo creo, eso sí lo digo a nombre de todo el Movimiento Ciudadano, que hay un error, un pecado de origen en ese juicio, y que es que se esté juzgando en otro país. Es decir, Genaro García Luna sigue impune en México. Todas las críticas políticas, todas las investigaciones, todas las deudas en términos de muertes, en términos de desapariciones, todo lo que vivimos, el ensangrentamiento del país que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón, pues sigue impune. No hay una orden de aprehensión en México para García Luna sobre el tema de vínculos con el narcotráfico. Para quienes vivimos esa época sabemos perfectamente, conocimos, nos parecía bastante obvio que desde el gobierno, desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se estaba operando en favor de determinado grupo delincuencial. Eso lo vivimos todos. Lo que pasa es que han pasado muchos años y ahora parece que se olvida, y en el debate tratan de olvidarlo, pero por supuesto que lo vivimos, era algo que se decía, que lo decíamos en las mesas, en los cafés, que se denunció en las tribunas del Congreso Federal y en muchas columnas en los periódicos de todo el país. Efectivamente, hay una deuda jurídica en México, hay un error de origen que se tenga que juzgar a los funcionarios que cometen estos actos viles en otro país. Y el error de origen no solo está en que se juzgue en otro país, sino que ese otro país, que es Estados Unidos, se levanta como garante de una justicia que también es a medias, porque no sería posible juzgar a Genaro García Luna por la operación que hizo, de esa famosa operación Rápido y Furioso, en donde miles de armas entran a nuestro país para distribuirlas entre el narcotráfico, que es una de las causas por las que se le juzga tanto en Estados Unidos como aquí tiene abierta una investigación, si no fuera con la participación de la DEA en Estados Unidos, y nadie de la DEA está siendo juzgado junto a Genaro García Luna. Y entonces pareciera, pues ese enorme juicio que tienen muchos estadounidenses, esa enorme creencia que tienen muchos estadounidenses, que pareciera que México está mandándoles droga y enviciando a los ciudadanos de Estados Unidos, como si no hubiera una contraparte en Estados Unidos que financia el narcotráfico a través de las armas, a través del consumo y a través de otras vertientes. Nos parece ahí que hay un tema de mucho más profundo, que va más allá de la coyuntura política. Tiene que ser juzgado Genaro García Luna en México, y hasta que no podamos nosotros juzgarlo en México, no sabemos si también debe ser juzgado el presidente Felipe Calderón. Yo te lo digo como un tema personal. A mí me encantaría, creo, por la posición política que yo tengo, por lo que yo viví, por supuesto que Felipe Calderón es corresponsable, quizá uno de los responsables más emblemáticos del crecimiento de la violencia en nuestro país, de ese apoyo a ciertos sectores del narcotráfico, y que por supuesto en su sexenio creció abundantemente una guerra que nos era ajena a todos nosotros los mexicanos y que fuimos nosotros quienes la padecimos. Por supuesto que me gustaría verlo juzgado. Sin embargo, pues hasta que no vayamos caminando los elementos naturales, pues no tenemos juzgado al Chapo Guzmán en México, no tenemos juzgado a Genaro García Luna,
no estamos, y muchos de los funcionarios que estuvieron con Felipe Calderón, pues hoy están en el gobierno del presidente López Obrador, y entonces hay una deuda. Entonces nosotros creemos que es necesario hacer una revisión más justa de los acontecimientos y no coyuntural, porque ahora, pues prácticamente lo que hace el presidente López Obrador es utilizar el juicio de García Luna para decir cualquiera que me critique es amigo de García Luna y cualquiera que me critique fue aliado del narcotráfico, y eso me parece injusto porque me parece que lo frivoliza y no permite que vayamos a fondo a los temas, sino que en realidad ni siquiera se discuten. En el caso de Movimiento Ciudadano hemos sido muy claros. Primero, existe el tema de que uno no puede prejuzgar por adelantado a ninguna persona. ¿Tendremos elementos? Pues sí, pero estén ante un juez con quien se tienen que acreditar. Entonces no podemos nosotros salir a la calle y salir con banderas y decir, metan a la cárcel a fulanito, porque es irresponsable. Sobre todo porque se frivoliza y permite que en muchos lados en el país, presidentes municipales, autoridades, jefes de la policía, etcétera, se siguen vinculando y están escondidos en que no se les juzga en México y que se frivoliza porque pareciera que estos vínculos con el narcotráfico son un asunto meramente político cuando es un asunto de gravedad jurídica y de